Buenas tardes, a continuación voy a realizar una entrevista titulada La función docente y la evaluación en el siglo XXI. Esto es para la asignatura de retos y perspectivas de la educación en el cuarto semestre, en el cual curso el doctorado en el Centro de Investigación para la Administración Educativa. Me da mucho gusto entrevistar a la doctora Eida Godina Belmares. Ella, bueno, rápidamente les doy un poquito de la información en cuanto a su preparación. Ella es doctora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, investigadora en línea de atención a la diversidad en el campo educativo y la educación inclusiva y formación docente en los niveles de primaria, educación especial, secundaria, licenciatura y posgrado. Es una profesora de tiempo completo en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, investigadora de la División de Estudios de Posgrado de Maestría en Educación Preescolar y Primaria. Actualmente es profesora de la Maestría de Intervención e Innovación para el Aprendizaje en Educación Primaria, como responsable de las materias del programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje. Es directora de documento recepcional de nivel licenciatura, directora de tesis de la Maestría y doctorado de la BCN, y fue directora de la División de Estudios de Posgrado en el periodo 2015-2023. En el campo de la investigación ha participado en múltiples proyectos de la BCN que han permitido generar ponencias, capítulos de libros, artículos y reflexiones de divulgación. Es miembro integrante del cuerpo académico, en el cual ha puesto en marcha metodologías de investigación y ha colaborado con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Valencia, en el cual se ha impulsado la participación de estudiantes de licenciatura y maestría. Actualmente también es integrante de un proyecto regional de CONACYT puesto en marcha desde el 2022 al 2025, donde participan los estados de Querétaro, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, además de ser dictaminadora de ponencias de CONECYT, COMIE, Perfil PRODEP, así como publicaciones de la institución. Es diseñadora de múltiples cursos de formación continua, así como de cursos de maestría y doctorado de la BCN. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Para mí la verdad es un honor estar aquí con usted en este espacio que me ha permitido realizarle esta entrevista. Y pues bueno, precisamente por toda esta preparación y por toda su experiencia en el campo docente y sobre todo en la formación de docentes, es que pensé en usted para esta entrevista. Entonces, pues comenzaremos con la parte del rol docente. Para usted, ¿cuál es la función del rol docente o la función del rol docente del siglo XXI y cuáles considera que son los principales desafíos a los que nos enfrentamos actualmente? Primero quiero agradecer la presentación, Fabiola. Quiero agradecer la presentación y felicitarte por estar haciendo tus estudios doctorales. Realmente, como ahorita lo vamos a dialogar, es indispensable que los docentes estemos formados, que los docentes tengamos una formación continua. Gracias y con mucho gusto. Ahora sí, la primera pregunta, dices que cuál es el rol y cuáles son los desafíos del profesor del siglo XXI. Caray, no la tenemos sencilla, no la tenemos nada sencilla. Yo alcanzo a distinguir, Fabiola, tus compañeros que seguramente podrán escucharme, que podemos
organizar este rol y estos desafíos cuando menos en 3 dimensiones. Voy a hablar de la primera desde la óptica de quien te habla, de lo que yo he leído, de lo que hemos estado pues trabajando también. Creo que una primera tiene que ver pues con un rol docente que alude a la formación. Y por eso te decía qué bueno que estás estudiando tu doctorado, porque es indispensable. Los docentes en nuestro rol como formadores, en nuestro rol como propiciadores de los procesos de aprendizaje, para el caso de la educación básica, para el caso de la formación continua, que es en este caso el posgrado donde yo más me desempeño, pues un reto importante es la formación. Creo que los modelos en los que fuimos formados varios de nosotros, afortunadamente tú estás en una formación muy actual, pero quienes fuimos formados en otros modelos, pues también tenemos desafíos. Y un desafío reside en los medios y las posibilidades de uso de la tecnología. Entonces ahí tenemos un reto importante. Otro, dije que eran cuando menos yo distinguía como 3 dimensiones. Otro reto que tenemos es justamente en esta posibilidad de ser formadores integrales. Es decir, hoy no basta con que la materia que nos concierne se aplique, se desarrolle y punto. No. Hoy formamos para el desarrollo integral del sujeto. Si esta materia tiene que ver con procesos de evaluación, sí, esa es la disciplina que me ocupa desempeñar en mi rol docente. Pero yo tengo el desafío de no solo trabajar en la formación docente, la evaluación, sino hacia dónde se dirige la evaluación, quién opera la evaluación, a quién se dirige la evaluación. Es decir, ver el fenómeno en sentido holista, y no es un tema sencillo. Otra dimensión que tenemos ahorita en el rol docente que atender, desde luego que tiene que ver con este tema sensible de inclusión, pero no hablemos solo de los temas de inclusión, digamos, de las personas con alguna discapacidad. Estamos hablando de inclusión en género, estamos hablando de inclusión en edad etaria, estamos hablando de inclusión acerca de las diferentes formas de percibir la realidad. Estamos hablando de una inclusión integral también. Y eso es un reto importante porque tenemos, digamos, una sociedad que tiende a ser discriminadora por género. Tenemos una sociedad que tiende a ser segregadora por condición económica, por condición de grupo etario. Es decir, los jóvenes, no, ya son grandes, ellos no. Entonces, el rol del docente tiene que estar muy atento a cómo ponemos en la mesa de la formación ese otro ámbito para que los estudiantes, desde los muy pequeños hasta los de mediana edad y hasta la de los posgrados, tengamos esa posibilidad de respetar esas múltiples diferencias. Y bueno, no es una tarea sencilla. Recuerdo en el programa de maestría que estuve con usted en formación que hablábamos de convivencia, que justo ese era el tema que elegí, y a mí me llamaba mucho la atención que se decía que no se hablaría de inclusión si aprendiéramos a convivir. Y desde pequeños creo que sí es fundamental eso, el aprender a convivir, porque todos somos diferentes, hay una diversidad en todos los aspectos, y es importante eso que usted menciona. Y en cuanto a lo que comenta del uso de las tecnologías, es la siguiente pregunta. En cuanto a las tecnologías, a los conocimientos, destrezas, ¿qué habilidades considera conocimientos y destrezas que debe tener un docente en la búsqueda de su enseñanza? Fíjate que afortunadamente para la formación docente los tiempos de pandemia vinieron a habilitar una formación así como express, ¿no?
pero esa habilitación que tuvimos los docentes y los formadores de docentes, a mí me parece que ya ha sido rebasada por lo que hoy los jóvenes, las tecnologías, incluidas las redes sociales, promueven. Pero yo quiero concentrarme en una tarea como nodal. A mí me parece que tenemos fuertes retos los docentes con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si hoy día pensamos en tecnologías solamente a través del uso de las primeras que hablé, es decir, aula invertida, por ejemplo, digamos, grupos dinámicos de trabajo, enseñanza, aprendizaje en entornos dinámicos y demás, eso está muy bien, eso es necesario. Pero hoy día, en pleno 2024 y en miras hacia 2030, deberemos estar ocupados y preocupados por atender lo que viene de la inteligencia artificial. Hoy día, querida Fabiola, yo no sé si tú lo pongas en práctica, pero yo te preguntaría a la vez, solo para charlar, no con ninguna intención de desviar tus intenciones de entrevista, ¿qué tanto tú utilizas la inteligencia artificial? Y yo sé que muchos de ustedes, jóvenes, porque tú eres mucho más joven que yo, la usas, pero todavía los muchachos que yo atiendo en la licenciatura la usan mucho más. Entonces, tiene sus ventajas. Por ejemplo, estos recursos dentro del campo de la tecnología, como es la inteligencia artificial, pues bueno, yo he dicho en otros escenarios, pues cuando menos ya me quitaron toda esa tarea de la forma de corregir el texto, porque todo lo que tiene que ver con ortografía, todo lo que tiene que ver, ahí ya está depurado, pero yo no estoy segura que el joven, la chica, lo sepa hacer. Entonces, imagínate, le estamos asignando el grado a un joven de licenciatura, cuando la inteligencia artificial fue la que le fue construyendo el documento. Entonces tenemos que ser muy hábiles los docentes en leer, porque todavía no hay detector de similitudes. Bueno, hay uno, detector de similitudes de inteligencia artificial, que es el chatbot 1, que es el que analiza, así como tenemos detectores de similitudes para textos originales y para autores, pues porque están en la red. Pero en el caso de la inteligencia artificial, es un reto importante, pero que lo podemos hacer, querida Fabiola. Yo ya he vivido esa experiencia un poco. Evidentemente no estoy diciendo que yo ya lo estoy atendiendo, no. Estoy diciendo que estoy aprendiendo a cómo estar un poco a la altura de esta demanda tecnológica. Hemos tomado aquí en la Escuela Normal varios cursos para trabajar con inteligencia artificial, para orientar a partir de la inteligencia artificial y para generar diálogo y discusión con quien usa la inteligencia artificial. Como que nos estamos enfocando en ese ámbito, pero lo considero todo un reto del siglo XX. Sí, va a continuar siendo un reto. Yo también lo considero un reto personal. De hecho, ahorita en los estudios de doctorado llevamos una asignatura llamada Educación a Distancia y vimos todos estos tipos de herramientas en las cuales, pues, la verdad para mí había poca experiencia y creo que para muchos docentes, inclusive más jóvenes que yo, también es un reto que nos está costando, en el cual pues parte de nuestra formación, parte de nuestra actualización es eso, experimentar con estos recursos y justamente hablando de lo que es la sociedad, ya no de conocimiento, sino la sociedad de la nueva era en el que la información está al alcance de las manos. En la información digital, pues que los chicos aprenden a discernir. Entonces, aquí la importancia de nosotros es ver cómo usamos esos recursos. Es correcto. Y dependiendo también de los contextos en los que nos desempeñemos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una comunidad rural en el que
pues el celular es la experiencia más novedosa que puedan tener. Sin embargo, los niños son muy hábiles y aún así buscan quién les realice las tareas de manera digital. Aquí la importancia a lo mejor es el confrontarlos en cuestión de lo que entregan y lo que te puedan expresar. Fíjate, digo, no sé si lo traigas en tus preguntas, yo espero que sí. Es que hoy, en el ámbito macro de la educación, nuestra tarea es formar a sujetos que discriminen, a sujetos que sean críticos, a sujetos que sean creativos, a sujetos que sean sensibles, pero la tecnología puede ser un buen aliado si nosotros nosotros los formadores de docentes, no perdemos la brújula. Yo quiero que tú seas creativo, chico hablemos de educación básica hasta 12 años, si hablamos de primaria, hasta 14 años, 15 si hablamos de secundaria. Entonces, si yo tengo muy claro que yo busco formar un sujeto creativo, entonces no puedo sustraerlo del celular si es que es su máximo recurso tecnológico. Pero si estamos en otro medio, como es la ciudad, por ejemplo, no puedo restringirle de usar procesos de inteligencia artificial. Tenemos que dialogarlo, tenemos que decirle, a ver, tu información, ¿de dónde proviene? Y ahí está la capacidad crítica de decir de dónde proviene. Es una buena información, pero no es como tú piensas. Yo nunca te he escuchado esa forma de discernimiento. Y también ahí está la otra parte de educar a sujetos sensibles a que expresen lo que sienten, lo que piensan y por qué buscaron en ese medio. Pero yo como profesor no le puedo decir, no, yo no voy a querer información de la inteligencia artificial. Eso sería un error. No, y aparte es algo que ya nos rebasa. No. O sea, es que yo tengo que trabajar con eso, decir, muy bien, lo buscaste, lo encontraste, pero aquí tenemos que hacer un discernimiento para que realmente yo, usted y quienes se estén formando en el ámbito educativo en cualquier nivel, seamos capaces de realmente ese sujeto sea creativo, capaz de decir, sí, busqué inteligencia artificial, pero me falló esto y me falló esto. Y yo puedo hacer este mismo texto con otras palabras y yo puedo pensar de esto que me construyó la inteligencia artificial, ¿qué le faltó? ¿Por dónde se está yendo? ¿Y qué no me parece de lo que me está generando? Y entonces estaremos cumpliendo esa máxima de formar sujetos creativos, de formar sujetos innovadores, de formar sujetos sensibles, porque la inteligencia artificial yo no sé qué tanto le pueda tocar temas como el medio ambiente. O sea, no sé qué tanto le pueda llegar, porque al final es información muy diferente a que si vivimos una experiencia como la que vivimos hoy, de un clima agresivo, pues que lo vivas es un tema, que te lo diga la tecnología es otro. Y ahí es donde todavía podemos y debemos los docentes entrar en acción, pero insisto, a partir de paradigmas y de mente abierta, sin duda de mente abierta, y ahí vuelve a cobrar vigencia el pensamiento de John Dewey, de llegar con mente abierta. Del pensamiento crítico. Por supuesto. Sí. Entonces, sí, el hecho de confrontarte a problemas reales y saberlos resolver. Claro. Entonces, cerrando lo de tecnología, yo diría que los docentes es urgente que estemos en una actualización acerca del uso de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías comienzan por inteligencia artificial. Y tal vez ahorita, en este momento que yo estoy diciendo esto, los ingenieros, quienes están en el campo de los sistemas computacionales, estén diciendo y otras cosas, pero yo hablo desde el ámbito educativo. Sí, porque hay muchas bondades, inclusive en el área de la medicina. Es una maravilla. Que exista lo que hoy existe, es una maravilla. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos. Sí, pero sí, porque había una pregunta sobre habilidades y competencias, pero creo que ya fue resuelta. Inclusive lo de la clase, pues ya hablamos un poquito de la clase invertida. Sí. Y la importancia esta de la cercanía colaborativa. Creo que eso es lo que no Fíjate que ahí yo quiero hacer un apunte. En los tiempos del aula invertida, es decir, en los tiempos de pandemia, pues nos vimos retados
recuperar esas tecnologías en México, ahora en México, en el contexto de la educación en México, porque esas tecnologías, pues como en espacios como España, en espacios europeos y de mismo Estados Unidos, pues ya la recuperamos porque ellos ya la usan para atender, no sé, grupos de 60 estudiantes a distancia, y bien formados, porque utilizan estas nociones del aula invertida, donde no es que yo vaya a dar la clase, es que llegue con los elementos necesarios para discutir en la clase, que es un tema que me parece que todavía algunos docentes nos cuesta trabajo. Y digo nos, me sumo a esto, pero ¿cómo no? Si tenemos una cultura, si tenemos los medios y hemos trabajado en medios y contextos pues con restricciones, entonces tú no le podías decir al niño o a los niños o al grupo de jóvenes de secundaria, llega con esta información si su contexto era reducido, era como lanzarlo a un fracaso. Afortunadamente el celular ha llegado cada vez a más ámbitos, no digo la computadora, no, el celular y la información, y eso te da posibilidad para decir, a ver, investigue. Cuidado también, tenemos que entender que va a haber un niño que diga, yo no tengo, hasta que llegue mi papá para que me preste el celular, porque todavía hay casos, ahora esos son los casos. Todos los demás, o el grueso de la población, el 70%, se dice en los estudios que el 70% de la sociedad mexicana ya tiene acceso a internet a esos medios, en el medio semiurbano y urbano. Porque yo pensaría que todavía en el medio rural esos porcentajes todavía no los alcanzan. No, hay lugares como en el que yo trabajo que no hay ni señal en ocasiones. Entonces, ¿de dónde queremos hacer práctica de una aula invertida? No es posible. Pero la conocemos, los maestros la tenemos que conocer, porque un día llegará esa posibilidad para esa población, ojalá llegue pronto, y nosotros deberemos llevar ese conocimiento adelante. Pero si yo ya estoy trabajando en el medio semiurbano, ya hay esas posibilidades con los chicos y las chicas. Entonces, no se vale que yo diga, es que allá no había, y por eso yo no lo sé trabajar. Ese no es pretexto, esa no es justificación. Y yo creo que también si mucho se habla de una educación situada, pues no nada más es situarla al contexto en el que los niños viven, sino situarla a la nueva era, a lo que estamos viviendo día a día. Entonces tú como docente, llévales la tecnología. Claro. O llévale la información, por ejemplo, esto del aula invertido, digo, bueno, ¿y si nosotros les llevamos como el podcast, o si nosotros les llevamos la información y sobre eso discutimos, pues no será exactamente una aula invertida, pero nos estaremos aproximando para que estos niños de comunidades como donde tú trabajas y otras que hay, o sea, hay muchas otras experiencias, pues no queden tan a la saga de lo que viven los niños en el medio semiurbano y en el medio urbano, y ya no se diga en los medios o en los espacios privados, donde también conocemos experiencias. Y tú dices, ¿son mejores? No, es que yo no sé si son mejores, pero lo que sí sé es que tienen un mundo de información al alcance. Un mundo. Y lo ves desde con familiares, desde con los hijos, los sobrinos, los nietos, en los espacios privados de alta demanda, donde las clases son bilingües. O sea, donde aparte de llevar eso, espacios, sin decir nombres, pero lo sabemos, es bilingüe la clase y van a la clase de alemán y a la clase de chino mandarín. Entonces, caray, ahí las brechas de la desigualdad se ahondan también. Se ahondan porque mientras tus pequeños apenas si logran llegar a algunos procesos, estos niños van en otro ritmo. Pero también al ir en ese otro ritmo viene esta otra parte del ser humano, de la pues deshumanización, viene esa parte del individualismo, y si no cuidamos los procesos de colaboración, con todo y lo que saben, no van a poder ayudar a este planeta,
no van a poder ayudar a esta sociedad, porque al final mañana vamos a andar en la calle los de aquel espacio, los de la periferia que apenas tienen reducidas experiencias y posibilidades tecnológicas, y los que tienen muchas. Esa es la sociedad en la que vamos a andar, ese es el espacio que nos toca, digamos, disfrutar, pero también sufrir. Y entonces, si no sabemos colaborar y escuchar, así tengas el chino mandarín a la orden, así tengas el idioma alemán a la orden, si no sabemos convivir, los espacios van a ser violentos. Los espacios van a ser inadecuados para poder existir. Y mientras uno se acaba en lo poco que hay del medio ambiente, lo poco que hay de recursos naturales, otros los estamos cuidando. Y es nuevamente una lucha. Y vivimos en la misma sociedad, aparentemente tecnológica. Sí, es muy complicado. Y bueno, algo comentaba hace rato sobre el pensamiento crítico. Justo a eso es la última parte de la entrevista. ¿Cuál es el valor de la calidad de la evaluación desde el nuevo modelo de aprendizaje en cuestión de llevar las experiencias de aprendizaje desde la conciencia crítica? Claro, fíjate, hay algo que yo pienso que hoy el nombre es conciencia crítica. Hoy el nombre es paradigma crítico. Y está bien. Pero yo creo que ya hace tiempo que estamos trabajando elementos del paradigma crítico y de la conciencia crítica en algunos espacios. Yo estoy convencida que profesoras como tú, profesoras que se están formando, ya llevan esos principios a los espacios, llámese rurales, llámese del medio muy deprimido o llámese espacios altamente competitivos y llenos de todas las bondades para la educación. Pero ya los estamos llevando desde el momento en que apelamos a su toma de conciencia del niño. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas del río que cruza aquí el pueblo? ¿Cómo lo podríamos cuidar? Y eso ya hace mucho que lo hacemos. No quiere decir que hayamos cuidado todo lo que debimos haber cuidado. No. Pero ya hace mucho tiempo que los maestros, los adultos, agentes educadores con agencia educadora, entendida esta como posibilidad de transformar mentes, de transformar conciencias, ya lo hacíamos, y yo estoy segura que tú ya lo hacías en tu comunidad, lo haces en tu comunidad. Lo que pasa es que el alcance es poco, porque la depredación del medio ambiente pues lucha, es decir, la conciencia puede decir no explotemos esos mantos acuíferos porque esos ya están dañados, ya traen bastante plomo, ya traen bastantes sustancias químicas, pero la depredación aparece y dices, bueno, ¿y qué hacemos si es el único agua que tenemos? ¿Y qué hacemos si es el único espacio? Si lo secamos ya no vamos a tener para el futuro. ¿Y qué hacemos si no tenemos acceso al agua, por ejemplo? Entonces, creo yo que esta conciencia crítica y este pensamiento divergente ya está por ahí en muchos espacios sembrado, ya muchos maestros lo llevan. Aquí tenemos un problema, que ante la injusta distribución de la riqueza no nos quedan muchas alternativas para poner en práctica esos pensamientos divergentes. No nos quedan amplias posibilidades, nos quedan muy pocas en cuanto a ciertos ámbitos. Sin embargo, en otros ámbitos como es, digamos, los espacios para el respeto a la vida, los espacios para el respeto al otro, los espacios para el respeto a, pues, hasta por qué no decirlo, al propio forma de existir, pues ahí sí podemos hacer mucho, desde tu espacio, desde mi espacio, desde nuestros espacios.
pensar en que los jóvenes hoy pueden decir, bueno, y si no tenemos esta posibilidad real, ¿hacia dónde podemos mirar? Si no tenemos esta posibilidad de convivir, de ser entes no violentos, ¿cómo podemos coexistir en este espacio que se llama la duna? ¿Y cómo podemos coexistir en este espacio de mi casa donde viven quizás 7 personas o más en un espacio muy corto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer ahí realidad la posibilidad de coexistir? Y yo te puedo asegurar que los niños, los señores y tú pueden generar mucho a favor de esa conciencia crítica y de ese pensamiento divergente. Porque mira, donde haya las condiciones, los niños van a poner n número de posibilidades. ¿Cuáles condiciones? Económicas, condiciones sociales, condiciones físicas, van a poner n número de posibilidades. Y eso puede ser solo en la ciudad. Pues puede ser en la ciudad, pero a veces es donde menos se hace. Pero puede ser en esas pequeñas comunidades, en esos pequeños espacios donde todavía los rasgos de identidad pueden ser rescatados, donde todavía los rasgos de valor humano pueden tener un peso. Y es que hablar del pensamiento crítico es un mundo. Correcto. Un mundo, o sea, desde la cuestión ecológica, en la cuestión cívica, en la cuestión del trabajo colaborativo y también en esta parte de fomentar la creatividad. Entonces, en cuanto a eso, ya sería lo último, ¿cómo puede un docente fomentar la creatividad o cómo puede inspirar y motivar tanto a sus alumnos como a sus colegas para construir relaciones afectivas en el entorno educativo? Fíjate, no había yo tocado eso y qué bueno que lo traes en tu pregunta. Pensar críticamente, pensar divergentemente, pensar en el bien común, también es apelar a la parte emocional. También es apelar a despertar tus miedos, despertar tus posibilidades de sentimientos hasta los más primitivos, pero que sepas manejarlos. Porque tal vez en un momento de poca cordura, de un sentimiento negativo, de una emoción negativa, como podría ser la ira, pues justo si sabemos los docentes trabajar a favor de emociones, cómo manejar las emociones. La ira puede aparecer, pero el punto es cómo yo la puedo identificar y cómo yo la puedo reconocer y cómo yo la puedo atender y manejar. No es sencillo, pero si desde muy chiquitos vamos logrando eso en los niños, también eso coadyuva el pensamiento crítico, porque es abono directo a la colaboración, es abono directo al respeto a la tolerancia, a la no violencia. Es abono directo a que estés bien, a tu bienestar, y cuando tú estás en un estado de bienestar puedes ser bastante creativo, hasta con la situación más sencilla de con el papel hacer el abanico y no comprar el chino como este que yo tengo. Bueno, porque tal vez yo pasé por donde estaban y traía el recurso, pero tal vez pueda alguien no pasar por ahí, pero lo puede hacer, pero cuando hay bienestar y bienestar interno. Y creo que ahí podemos hacer mucho los maestros a favor de estos pensamientos y estas tomas de conciencia en pleno siglo XXI. Busquemos el bienestar del sujeto en la medida de lo posible. ¿Cómo? Yo no le puedo dar recurso económico porque por si ni yo lo tengo. Es que no se trata solo de recurso económico. Yo creo que hay que trabajar estos temas de las emociones primitivas, de las más inherentes al sujeto, y buscar la forma de que trabajemos a favor de ellas. Y eso también nos lo puso en boga la pandemia.
pero no deberemos perder esa novedad que se nos puso en su momento, porque hemos visto, porque está más que probado en los estudios, en las investigaciones, pues que esa es una alternativa para la coexistencia del ser humano. Por ejemplo, tú decías en mi presentación que estamos trabajando en un proyecto con ASIC. Este proyecto, fíjate, se llama así, de cuidados. Ante un reto que tenemos, que son los descuidos por violencias de grupos externos, pero también descuidos por violencias de nosotros mismos, los padres de familia, el núcleo familiar, descuidos por violencias de los docentes, descuidos por violencias de la comunidad en la que estamos, niños muy violentos, niños nada inclusivos, niños nada tolerantes. Esa es la población que nos llega. Entonces, a nivel mundial y a nivel nacional, como política mundial y política nacional a que nos obliga la ONU, es a cuidar, a tratar el tema del cuidado ante tanto descuido. Entonces trabajemos los temas de cuidado y es lo que estamos trabajando. El proyecto se llama así, Educación para la Cuidadanía. Y en esa educación para la cuidadanía del cuidado, no de la ciudadanía, no, porque la ciudadanía se orienta más como a las leyes, a la reglamentación como ciudadano, a tus derechos como ciudadano ante el ente jurídico. Y entonces, ¿quién cuida en las escuelas cuando no es ente jurídico? Y entonces estamos descubriendo que podemos cuidarnos nosotros mismos, pero hay que acompañar a los niños al cuidado. Y los papás, cuando ven un poco esas transformaciones de los niños, también se suman al cuidado. Y entonces van revirtiendo en la medida de lo posible, porque no es un cambio, Fabiola, eso no existe en el 100%. El padre era agresivo, golpeador y ya se le quitó. Eso no es verdad. No, pero lo ven desde otra perspectiva. Un niño le decía a su papá en una carta, le decía: si llegaras cuando menos contento a la casa, yo sería muy feliz. Si me invitaras a salir el día que vas a jugar al parque, yo sería feliz. Si me llevaras al jardín porque te he dicho que me gusta la música, yo sería feliz. Sí, porque nosotros los invitamos a hacer eso, ¿con qué serían felices? Y luego se los damos a los papás y el papá dice: no puedo cumplir todo, pero de esta lista de 10 cosas que me dijo mi niño, puedo cumplir 5. Y lo estoy haciendo, maestras, y lo estoy haciendo directora de la escuela, y lo estoy haciendo equipo de este estudio. Entonces, imagínate si los maestros le apostáramos a las pedagogías del cuidado. ¿No sería una posibilidad para este sujeto que vive en mundos bastante agresivos, bastante difíciles? ¿No sería una posibilidad? Entonces yo quiero cerrar este comentario con lo siguiente, Fabiola. Me parece que los maestros tenemos que movernos solo de las pedagogías que nos enseñaron en las escuelas normales y que tal vez, acúsome yo, solamente en los espacios de posgrado, de pedagogías solo de la convivencia. Hay multiplicidad de pedagogías con las cuales podemos avanzar, pero es necesario leer un poco, ser docentes investigadores de cuál es la realidad. A ver, aquí lo que impera en esta realidad de la comunidad de la Ruana o de la comunidad del Fuerte, lo que impera es la falta de cuidado. Pues entonces yo maestro debería buscar pedagogías del cuidado. Pero aquí lo que impera es, digamos, las pedagogías o tradiciones machistas. Entonces yo tengo que buscar formas alternativas para la cuestión de género, ¿no? Es decir, no todo le queda a todas las comunidades, como no todo nos queda bien
pensando en cosas muy banales, a las mujeres, no todo se nos ve lindo, aunque a veces nos queremos poner cualquier cosa, pero hay cosas con las que nos vemos mejor y nos sentimos mejor, ¿no? Entonces también a las comunidades no todo les queda, ni todo lo sienten igual. Los maestros tenemos que movernos, y voy cerrando, a mecanismos de observación cuidadosa. Tenemos que movernos a principios más investigadores. No es posible que yo llegue a la escuela y diga, es que yo ya traigo mi PDA y listo. O sea, bueno, si el PDA fue construido a partir de esas realidades, entonces va a ser un PDA que funcione y tal vez toque ciertas características. Pero si el PDA fue construido por un mero trámite administrativo, no vamos a estar atendiendo la necesidad de los niños y por lo tanto no vamos a formar sujetos críticos, no vamos a formar sujetos innovadores, creativos, sensibles, con alta capacidad de resiliencia. No los vamos a formar. Entonces los docentes tenemos que ser muy atentos a la mirada escudriñadora de qué ocurre en esa realidad, a una mirada investigadora. No para meterme en la lógica de, voy a hacer la investigación y la voy a escribir. No, podemos hacer este tipo de investigación, acción de decir, aquí está la problemática, que se vaya al PDA y desde mi aula de tercer año B, yo voy a hacer estas acciones para que el maestro de sexto C, si es que hubiere C o sexto A, haga estas otras acciones porque son acordes a estos niños. Y de la maestra del preescolar tengo que trabajar también con ella para decirle, oye, aquí ya los niños llegan con una insensibilidad mayor, tenemos que trabajar desde allá el tema de la sensibilidad, pero orientada a atender realidades. Y justo ahí toca lo que es la colaboración, y todo yo lo observo que va en miras de la calidad, pero dentro de lo que es tu área de trabajo, sí, viendo que eres parte del mundo que va avanzando rápidamente, pero yo creo que precisamente en todas estas respuestas que usted me estuvo dando, estuvo señalándome varios retos, que son muchos retos docentes que son en cuestión, pues tanto de atender las situaciones, tanto de la currícula, pero desde un paradigma emergente, como lo que es atender al alumno desde sus necesidades en cuanto a su pensamiento crítico, pero también sobre el aspecto emocional, las situaciones que llegan desde casa, y todo esto pues sí, obviamente para que sea esta educación que usted me mencionaba, que sea integral, que sea algo holístico. Y creo que, bueno, yo también cerrando un poco, creo que justamente estos espacios de reflexión son importantes para eso, para ver el reto docente tan grande que nos enfrentamos y que no podemos quedarnos con lo que aprendimos en los estudios iniciales en la UNAM. Porque ya no tenemos a esa misma población. Hoy mismo yo te escucho y digo, lo que vivimos como maestrante, profesora que guiaba el aprendizaje y estudiante, pues evidentemente ya está rebasado. Evidentemente ya está rebasado. Tendríamos que llegar con un planteamiento un tanto ajustado, porque esta profesora tiene otra realidad, esta profesora tiene otra mirada y tiene otras expectativas, pero así tendríamos que llegar también con los niños. Entonces, bueno, también nosotros los formadores de docentes tenemos muchos retos. Y esto es una cascada de retos, pero no para que nos paralice, no, al contrario, yo creo que para irnos como poniendo en sintonía. Sé que en su doctorado va a revisar todavía muchas otras cosas, está en un cuarto semestre de 6. No, son 4. Está en su cuarto semestre de 4 y yo creo que ya la conciencia se ha movido significativamente. Ahorita el reto es la tesis. Ahí hay oportunidad para poner en práctica algunas cosas que también le funcionen a la sociedad. Fíjese que CONACYT, dije que ya en cuanto a la encuesta, CONACYT está privilegiando mucho estas investigaciones y generando los recursos de investigaciones como de la que le estoy hablando, porque responden a cuestiones sociales. Entonces yo creo que usted no puede sustraerse de esta
política, pero también necesidad de investigación. Investigue cosas que le solucionen algo a alguien, así sea a 10 personas, pero que le ayuden a avanzar en algo. No hagamos investigaciones descontextualizadas, porque el ámbito educativo ya no necesita eso, necesita que todo esté bien justo ubicado. en el paradigma emergente. Es justo ahí donde necesitamos respuestas. No son respuestas para 20 años, son respuestas para el mediano plazo, sino es que a veces para el corto plazo. Y bueno, también son los pecados de los paradigmas emergentes, ¿no? Que de repente uno trabaja tanto sobre la inmediatez que no alcanzas a hacer raíces profundas. También habría que poner mucha atención a eso. Sí trabajamos sobre lo emergente, la inmediatez, pero pensando en qué se genera para el mediano plazo. Creo que eso también ahí hay que pensárnoslo y pensárnoslo muy bien. Querida Fabiola, pues yo no sé si se lleva algo. Me llevo mucho. La verdad creo que nos podríamos seguir, inclusive sin un guión de entrevista podríamos continuar, pero bueno, pues le agradezco mucho este espacio que me brindó para poder volver a compartir con usted, con su experiencia, con su visión, y pues créanme que siempre le aprendo demasiado. Y yo también he aprendido ya algo a usted, bueno, varias cosas, pero algo muy importante, esa mirada de cómo atendemos, esa voz de cómo atendemos cosas que están pasando en la realidad. Y cuando un estudiante de posgrado ya alcanza a entender, a palpar y a vivir eso, quiere decir que está en una ruta, a mi juicio, muy prometedora. La esperamos luego que usted sea la maestra de estos espacios para que también se siga pues ese fortalecimiento y esa continuidad de los nuevos cuadros de formación, porque es necesario, son necesarios. Eso no quiere decir que yo me estoy autodescalificando, no. Yo creo que yo he estado en múltiples escenarios para irme formando, pero también necesitamos a más gente, porque a la medida que seamos una marea de gente, se van a empezar a sentir, a ver los cambios. Entonces, siga usted, termine bien, y cuando esté en ese documento tan interesante que sé que va a generar, bueno, si hay algo en lo que podamos apoyar, pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo para quien pueda y tenga interés en escuchar esta charla.